y que una vida nueva, llena de esperanza y bendiciones, estaba sosteniendo el Evangelio. Amén. Entonces, Pablo, como digo, era un hombre que era ejemplo para nosotros, un hombre que era ejemplo para el cristianismo, porque las circunstancias no lo doblegaban, las circunstancias no le hacían dudar de su fe. Y podemos ver un poco, tomando en cuenta lo que pone con el inicio de su carta del apóstol, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y podríamos pensar o recordar cuáles eran las credenciales que tenía Pablo. ¿Quién era Pablo? En la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo describe un poco cuáles eran aquellas credenciales que él tenía. Y dice que era del linaje de Israel. Dice que era de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreos, que era fariseo, que en cuanto a la ley, en justicia, irreprensible. Pero luego dice Pablo que todas esas cosas que para él antes eran ganancia, que ahora las estima como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, Pablo era un hombre docto en la ley, era un hombre que conocía mucho de la ley, había sido enseñado por los mejores maestros de la ley, como él dice, era fariseo, de fariseos, o sea, tenía mucho conocimiento de las escrituras en el Antiguo Testamento. Pero cuando él conoce a Jesús, entonces él dice que todo eso que él tenía de conocimiento, todo eso que él tenía como para vanagloriarse de su conocimiento acerca de las escrituras y de su conducta, porque dice que en cuanto a la ley, él era, a la justicia de la ley, él era irreprensible. Y entonces cuando conoce a Cristo, él dice que todas esas cosas las tomó por basura, por el amor de aquel que le ganó, y para poder ganar a Cristo. Entonces cuando empieza su carta, Pablo hace énfasis en algo y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Mire, ya Pablo ya no empieza a decir: mire, yo soy un maestro de la ley, yo soy conocimiento de la ley, yo soy fariseo, no, él dice: yo soy apóstol de Jesucristo. O sea que para Pablo, el ser apóstol es un grado mucho mayor que cualquier otro conocimiento que él tenía antes de conocer a Jesús. No había ningún título mayor para él que ser apóstol. Por eso sus cartas inician diciendo que el apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos aprender de este hombre? Mire, podemos reconocer que todo lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado por voluntad de Dios, porque él mismo dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, el llegar a ser apóstol no fue porque él tenía dotes, porque él tenía habilidades, porque él tenía conocimiento. No, él dice: yo soy apóstol por pura voluntad de Jesús. Soy apóstol por pura voluntad de Dios. Entonces, vemos que él reconoce que muchas cosas, o hay cosas espirituales que solo las podemos alcanzar si están dentro de la voluntad de Dios. Pero también veamos lo que dice acerca de las circunstancias. ¿Cómo vivía Pablo las circunstancias? Porque Pablo fue un hombre que se mantenía firme en su fe, independientemente de las circunstancias que estaba viviendo. Vemos en la segunda carta a Corintios, capítulo 11, allí del 23 en adelante, él dice que en azotes fue sin número, que en cárceles, que estuvo en cárceles, que estuvo en peligro de muerte muchas veces, que 5 veces fue azotado, 40 veces menos 1. 3 veces, dice el apóstol, he sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
de peligro de muerte, de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces vemos que Pablo, a pesar de todo lo que dice que le ha pasado, que le ha sucedido, Pablo fue un hombre que se mantuvo en su fe. No hubo nada que lo detuviera, no hubo nada que lo doblegara, no hubo nada que las circunstancias le impidieran que él pudiera vivir esa vida en Cristo Jesús. Y si vemos a dónde fue escrita esta carta que Pablo escribe a la gente de Éfeso, es una carta que fue escrita en prisión. Pablo estaba prisionero cuando escribe esta carta, al igual que la carta a los filipenses, a la carta a los colosenses y la carta a Filemón. Pablo estaba prisionero en Roma cuando escribe estas cartas. Pero si usted lee las cartas, en ninguna de las cartas, Pablo se queja de su condición. O sea, Pablo no se queja. De nada me sirve estar en el Evangelio y estar predicando la palabra si miren a dónde me encuentro prisionero. Pablo, independientemente de la condición en que se encontraba, de la circunstancia que se encontraba, él siguió fiel al Evangelio. Es más, la carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo. Porque estando Pablo prisionero, él escribe, regocíjense una vez más. O sea, podemos ver y podemos aprender del apóstol Pablo que las circunstancias no deben de quitarnos aquella confianza que tenemos en Dios, no debe quitarnos el gozo que tenemos, porque muchas veces, o algunas veces, algunos de nosotros, nos dejamos guiar nada más por la condición que estamos viviendo. Y si estamos viviendo una buena condición, estamos siendo bendecidos en muchas cosas materiales, entonces si andamos gozosos, le damos gracias a Dios por todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero ¿quién de nosotros se siente gozoso cuando está pasando dificultades, cuando está pasando problemas, cuando está pasando adversidades? Pero Pablo no cambió su gozo, su búsqueda de Jesús, el querer pertenecer siempre a Cristo Jesús, porque Pablo entendía que las bendiciones que nos ofrecen las Escrituras, más que bendiciones materiales, son bendiciones espirituales. Y la carta a los de Éfeso, en esta primera porción que hemos leído, se trata de eso, de reconocer cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y veamos, vamos a ver por lo menos 4 bendiciones que aparecen en esta carta. 4 bendiciones que aparecen en esta carta. Y vemos que la primera de las bendiciones que está en el versículo 3, que Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Por lo general, tal vez usted no, pero en la mayoría de creyentes que yo conozco, por lo general, cuando estamos pidiendo bendiciones materiales. Estamos pidiendo que Dios nos bendiga materialmente, que Dios nos provea de un trabajo, un mejor trabajo, que Dios nos mantenga con salud, que Dios nos prospere en todas las cosas, pero en la prosperidad que pensamos es una prosperidad material. Pero Pablo dice, miren, lo que pasa es que no se trata de las bendiciones materiales, porque él dice, Dios ya nos bendijo. Fíjese que no dice que Dios nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso es que Pablo, que reconocía que había esa bendición espiritual sobre su vida, las prisiones, los azotes, los castigos con vara, los peligros de muerte y todo lo que él narra que le había pasado, no le quitaba su gozo, no le quitaba su felicidad, no le quitaba ese carácter que tenía de un buen cristiano. ¿Por qué? Porque él sabía
que sus bendiciones no eran las bendiciones materiales, sino que él estaba esperando recibir las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y él había entendido bien que estando en Cristo era una nueva criatura, y que entonces las cosas materiales, él dice incluso que todos los títulos que él tenía y todo lo que él podía vanagloriarse humanamente, decía yo, todo eso lo tengo por basura, porque yo sé que mis bendiciones no son bendiciones terrenales, son bendiciones que al final deben de ser bendiciones espirituales. Amén. ¿Y por qué las bendiciones espirituales y no las bendiciones terrenales? Porque las bendiciones terrenales, hermano, se terminan. Las bendiciones terrenales se terminan. Y las bendiciones espirituales son eternas. Las bendiciones espirituales son eternas. Mire, los que tienen empleo o han tenido empleo y de repente llaman al personal para decirles que va a haber un aumento de salario, y todo el mundo se pone contento, ¿no? Y todo el mundo gozoso, y todo el mundo bien contento, y en esta compañía son número 10, porque miren cómo tratan a los empleados y les suben el salario y no sé qué. 2 meses después, hermano, nadie se acuerda que le aumentaron el salario. Y empieza la gente a decir que el dinero no alcanza, que no puedo pagar no sé qué, que esto, que lo otro. Porque nos fijamos en el momento nada más, porque los bienes materiales son así, son de momento. Mire, usted puede estar deseoso de comprarse una vestidura nueva, una camisa, una blusa, una falda, lo que sea, y no se aguanta por ponérsela la primera vez que se lo va a poner. Yo me acuerdo cuando pequeño, que uno iba a la zapatería a comprar zapatos nuevos, y allí mismo, ahí se los ponía y salía con los zapatos nuevos y con los zapatos viejos en la caja, porque no se aguantaba por tener los zapatos. Pero 2 meses después, ya esos zapatos ya pertenecen a la categoría de zapatos usados. Bueno, saliendo del comercio, ya son zapatos usados. Eso pasa también con los vehículos. Un vehículo estando en la agencia tiene un precio, pero un día tiene usted de haberlo sacado de la agencia y ya no vale lo mismo, ya está depreciado. Entonces, Pablo dice, miren, no se preocupen por las bendiciones materiales, porque el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, y Él nos va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Pero dice, hay que buscar más las bendiciones espirituales, porque las bendiciones espirituales son cosas sobrenaturales, son cosas que permanecen para siempre. Entonces, cuando Pablo trata de influir en nosotros, que podamos entender que lo que más importa son las bendiciones espirituales, en esta carta menciona por lo menos cuatro bendiciones que debemos de buscar como cristianos. Y las he numerado aquí de 2 en 2, porque una va relacionada con la otra. Vemos en el versículo 4 que dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Mira, lo primero es que Jesús, o que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, dice, sin mancha delante de Él. O sea, la primera bendición que podemos encontrar espiritual es que fuimos escogidos por Dios. De tal manera que cuando habla ahí de que para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, nos está hablando acerca de la salvación. Porque a través del sacrificio de Jesús, a través de esa entrega de Jesús por medio de su sangre, lo que logramos fue eso, la salvación. Pero Pablo nos hace énfasis que ya habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido escogidos para ser santos, ya habíamos sido escogidos para ser salvos, ya habíamos sido escogidos para podernos presentar sin mancha delante de Él. Ya estaba dentro del plan perfecto de Dios, y dice que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Esto nos tiene que que no somos salvos porque nosotros merecíamos ser salvos. Que no
pertenecemos al reino porque nosotros merecíamos pertenecer. No, dice la Escritura y dice Pablo que desde antes de la fundación del mundo, o sea, ni los tatarabuelos habían nacido cuando ya Dios había contemplado que cada uno de nosotros íbamos a ser salvos porque Él ya nos había escogido. Amén. Entonces, nuestra salvación, nosotros no influimos en la decisión que Dios tomó para salvarnos, porque Él lo hizo de acuerdo a un plan que ya tenía, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera existía la parte material, la tierra, las plantas, las estrellas, el universo, no existía nada, y Dios ya nos había escogido. Muchas veces se nos hace difícil entender estas cosas. Y de hecho el apóstol Pedro en una de sus cartas dice que Pablo escribe algunas cosas que son difíciles de entender. Porque ¿cómo entender que ya Dios hace cuántos miles de años ya había pensado en usted, ya sabía de usted y ya sabía que lo había escogido para que fuera salvo? Entonces, el ministerio de salvación no se inició cuando lo empezaron a predicar, cuando incluso los mismos discípulos de Jesús, que fueron los que fueron conociendo acerca de esto, empezaron a predicar la salvación. El ministerio de la salvación empezó en la mente de Dios. El ministerio de la salvación empezó desde mucho antes que nosotros existiéramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos reconocer que es la misericordia y la gracia de Dios la que nos hace santos e inocentes delante de su presencia. Por eso dice que nos podemos presentar de Él sin mancha delante de Él. ¿Cuántos saben que cuando venga Cristo por la iglesia, en lo que conocemos por el arrebatamiento de la iglesia, vamos a subir a encontrarnos con Cristo en las nubes? Amén. Y ahí nos vamos a presentar como con vestiduras blancas. Dice que viene por una iglesia con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. No porque nosotros hayamos cuidado nuestra vestidura con la que vamos a subir al cielo, sino porque la sangre de Cristo Jesús la ha limpiado y nos ha limpiado a nosotros de toda maldad, de todo pecado y de toda iniquidad. Amén. Entonces, Dios nos escogió y cuando llegamos a pertenecerle por medio de Cristo Jesús, que es lo único que nosotros hemos tenido que hacer, reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Y de esa manera Dios nos mira como que si nunca hubiéramos pecado. La Escritura dice que Él nos perdona y se olvida de nuestro pecado y que echa nuestros pecados a las profundidades del océano. Al Señor se le olvida todo eso. Cuando el pecado está presente, sí, el Señor lo está viendo, pero cuando nosotros llegamos en arrepentimiento y le pedimos perdón, el Señor dice, te perdono, y ya, para Él ya el pecado ese ya desapareció porque ya está perdonado. Amén. Entonces, todo lo que podemos hacer nosotros, como no pudimos influir en ese ministerio de salvación, lo único que tenemos que hacer es agradecerle por su maravilloso amor. Por eso dice Pablo que para presentarnos que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, porque Él dice que nos escogió desde antes de la salvación, de la fundación del mundo, pero también dice que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Somos adoptados, somos hijos adoptados. Amén. Somos hijos adoptados porque Dios dijo, qué bonito me salió la voy a adoptar como hijo, o qué bueno es este hermanito, su conducta, su comportamiento, cómo tiene fe, cómo busca. ¿Eso vio Dios en nosotros para adoptarnos como hijos? No.
Dice que nos adoptó por hijos por el puro afecto de su voluntad. Él nos quiso hacer hijos adoptados. Amén. Ahora, cuando vemos esto de los hijos adoptados, nosotros en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar y ver las cosas, no consideramos el bien la adopción, ¿verdad? O sea, incluso hay personas que tratan de hacerle daños a hijos que son adoptados, porque una forma de que consideran hacerle daño es decir, mira, si esos no son tus papás, ellos te han adoptado. Y con eso saben que pueden causarle dolor al hijo adoptivo o adoptado, ¿verdad? Y es una forma de hacer mal. Pero cuando vemos que el Padre Eterno nos ha adoptado como hijos, debemos de entender que la adopción es algo bueno. Yo conozco una pareja, no viven aquí en El Salvador, que no podían tener hijos. Y entonces tomaron la decisión, después de unos tantos años de estar casados, tomaron la decisión de adoptar un niño. Y fueron a una institución en ese país que se encarga de hacer los procesos de adopción y tienen niños para dar en adopción. Y esta persona me contaba que esa institución, uno llega la pareja, platican con ellos, ven cómo son y todo eso, y buscan dentro de los niños, buscan un niño que pueda tener algunos rasgos de los padres, para que la gente pueda ver en ellos como que si el hijo es un hijo natural o un hijo de ellos, ¿verdad? Con el correr de los años volvieron a seguir otro proceso de adopción y hoy tienen 2 hijos adoptados. Pero Dios no nos buscó porque nosotros fuéramos como somos, pero la Escritura dice que fuimos hechos a semejanza de Él. Amén. Somos hechos a semejanza de Él. Entonces, cuando la Escritura habla acerca de adopción, Pablo habla en otras cartas acerca de la adopción en ese tiempo, en el tiempo que fueron escritas estas cartas, el hijo adoptado tenía los mismos derechos que un hijo natural, que el hijo podía ser el primogénito, pero el que era tomado en adopción tenía los mismos derechos. Amén. ¿Y sabe usted quién es el hijo primogénito de Cristo, de Dios? Jesucristo. Y nosotros somos hijos adoptados. Pero siendo adoptados, entonces, de acuerdo a esa época, de acuerdo a esas escrituras, tenemos los mismos derechos de Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que somos coherederos con Cristo. No dice, mire, cuando Cristo reciba toda su herencia, que ya el Señor, después en Filipenses dice que ya lo bendijo hasta lo sumo y ya Él ya recibió toda la herencia. No dice, y entonces los hijos adoptados, eso si sobra algo de la herencia de eso, que lo agarren. No, dice que somos coherederos, o sea, todas las bendiciones, toda la herencia de Cristo Jesús también nos pertenece a nosotros. Por eso es que Pablo, aún estando en la prisión y acordándose y escribiendo estas cosas, él decía, no importa que esté preso, porque toda la libertad, el que está en Cristo es libre, el que tiene el Espíritu de Dios, allí tiene libertad. Es decir, aquí en la tierra puedo estar prisionero, pero en el cielo me esperan tantas bendiciones, me esperan tantas cosas, hay tanta libertad. Ya no voy a ser sujeto a castigo como lo era cuando estaba en la tierra Pablo, ¿verdad? Que dice que lo castigaron con azote, lo azotaron con vara, lo castigaron con látigo, 40 veces menos 1, lo apedrearon,
¿Usted se acuerda de esa historia de Pablo cuando fue apedreado, que estaba en Listra y está predicando y lo agarran y lo sacan de la ciudad y lo empiezan a apedrear, hermano? Yo no sé cuántas veces a usted y lo voy a decir de esta manera, cuántas veces a usted le han pegado una pedrada. Eso duele, hermano. Eso duele. Yo tenía unos primos, bueno, tengo unos primos porque todavía están vivos también, donde ellos tenían su casa, atrás había una ladrillera, entonces la tierra esa es como un tanto porosa, y entonces nos hacíamos guerra de terrones, así, porque eso golpea y se deshace y lo ensucia todo a uno, y no duele tanto, pero cuando le cae en la cabeza o algo así, el golpe. Pero Pablo fue apedreado, hermano, y lo agarraron con piedras, ¿verdad? Al punto que cuando lo vieron, creyeron que ya estaba muerto. Y entonces lo dejaron tirado y se regresaron a la ciudad. Pero después de pasado un tiempo, Pablo se levanta, y como dicen algunos, se sacude, y vuelve a entrar a la ciudad, hermano. Estaba tan convencido de que tenía que servir a Cristo, estaba tan convencido que tenía que predicar el evangelio, que lo acababan de apedrear en esa ciudad, y regresa a la ciudad para que vean que todavía está vivo y para que vean que todavía hay un Dios que lo defiende y que lo guarda, y que vean y que escuchen entonces el evangelio de Jesucristo. Entonces, vemos que dentro de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que habla Pablo, dice que primero que fuimos escogidos, desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió por puro amor, hermano. Nos escogió por pura misericordia. Y dice que nos ha adoptado como hijos por puro afecto de su voluntad. Somos hijos de Dios porque Él nos escogió, porque Él nos adoptó, porque Él quiso, porque es pura voluntad de Dios que nosotros seamos sus hijos. Amén. Entonces, ¿no cree usted que esas son unas grandes bendiciones que podemos tener? Ser escogidos por Dios. Cuando usted va a comprar algo, principalmente víveres, principalmente frutas, vegetales y cosas de esas, cuando escoge, ¿qué escoge? ¿La fruta que se está pudriendo o la mejor fruta? Y aquella que se ve más sana, más limpia, más pura, más grande. O sea, escoge lo mejor. Y Dios nos escogió a nosotros. No porque fuésemos lo mejor, nos escogió porque nos ama. Amén. Ahora, hay otras dos bendiciones que Pablo escribe, bendiciones que son espirituales, que no son materiales. Dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, vemos que aquí hay dos bendiciones, ¿verdad? Somos redimidos y somos perdonados por una sola razón, por las riquezas de su gracia, por las riquezas de su gracia. Entonces, la muerte de Jesús nos enseña dos verdades maravillosas: redención y perdón. Redención y perdón. ¿La redención qué era? La redención era el precio que se pagaba para obtener la libertad de un esclavo. Alguien llegaba y decía, mira, yo quiero este esclavo, entonces lo voy a redimir, y pagaba el precio del esclavo. Y lo podía dejar en libertad porque ya había pagado por él. Entonces ya le pertenecía a él, lo podía dejar en libertad. Y de hecho, muchos así perdían o se les quitaba la esclavitud. Ahora, nosotros también éramos esclavos, hermano. Esclavos de la muerte y el pecado, dice la Escritura. Y Cristo vino a redimirnos, a pagar el precio por nosotros para que fuéramos redimidos, para que quedáramos libres del pecado.
del cual éramos esclavos. Pero entonces, ¿qué precio pagó Jesús por nosotros? ¿Qué precio pagó Jesús por usted y por mí? ¿Cuál fue el precio de la redención? La sangre de Jesús. Cristo pagó con su sangre por cada uno de nosotros, para tenernos en libertad, para ponernos en libertad. Cristo pagó con su sangre por nosotros. Cristo tuvo que llegar donde el Padre y decirle, hay que redimir a estos, porque están cayendo en las garras del enemigo. Yo quiero pagar por ellos, yo quiero redimir por ellos. Y entonces se entregó a sí mismo, dice la Escritura. Se entregó a sí mismo para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. Entonces vemos que la redención a veces uno la deja pasar así como sin mayor interés, pero realmente es una bendición espiritual que hemos recibido a través del sacrificio, ese sacrificio que nadie más podía hacer por nosotros para que quedáramos libres del pecado. Y si usted se acuerda, en el tiempo antiguo presentaban sacrificios, cuando estaba el tabernáculo, ¿verdad? En la ley quedó escrito cómo se iban a presentar los sacrificios, y había sacrificios de diferente tipo, pero todos incluían la sangre de un animalito, ya fuera un cordero, fuera un palomino, fuera un cabrito, fuera lo que fuera, ¿verdad? Pero el sacrificio se completaba cuando la sangre del animal era derramada. Pero dice en el libro de Hebreos que la sangre de los animales no nos podían rescatar a nosotros. Entonces tuvo que venir un cordero sin mancha. Ese cordero puro, ese cordero santo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Él con su sangre, porque él vivió una vida pura, santa, sin mancha, la sangre de él sí nos pudo redimir. Amén. Ahora, luego vemos que también no solo nos redime, sino que nos perdona de todo pecado. Nos perdona de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? El apóstol Juan, en su primera carta, dice que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos del pecado, confesar nuestro pecado, y que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, todas estas son bendiciones espirituales, hermano, que nosotros deberíamos de anhelarlas cada mañana, darle gracias al Señor, porque Él ya nos bendijo con esto. Ya nos bendijo, porque Pablo empieza para definir o escribir acerca de este punto, dice, ya nos bendijo, dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y hay otras bendiciones espirituales que también Pablo menciona a través de sus cartas, pero dice que ya esas bendiciones ya nos han sido dadas, pero que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, entender claramente que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos adoptados hijos de Él por pura voluntad de Dios, y que hemos sido redimidos y perdonados de acuerdo a las riquezas de la gracia de nuestro Señor. Así que cuando Pablo tiene ese conocimiento y entiende que la gracia es un favor voluntario y amoroso que Dios ha manifestado para nosotros, que no somos merecedores de esa gracia, pero por puro afecto de la voluntad de Dios y el puro amor tan grande que Dios nos tiene, ese amor que es eterno de parte de Dios, entonces Él nos permite que nosotros podamos recibir estas bendiciones espirituales. Sin la gracia de Dios, hermano, nadie puede salvarse. Nadie puede hacer nada para salvarse. No hay en la tierra lugar
o algún hombre que pueda darnos la salvación. Pero Pablo dice que Dios ya nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Solo estando en los lugares celestiales en Cristo Jesús podemos recibir todas estas bendiciones, hermano. Todas estas bendiciones. Así que, mire, yo los invito a que aprendamos, al igual que Pablo, al igual que el apóstol Pablo, a reconocer las bendiciones espirituales. Que aprendamos a reconocer que nuestra mirada esté siempre en Cristo Jesús y no en las cosas de la tierra. La Escritura dice que no tengamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales. Que tengamos nuestra mirada en Cristo Jesús todo el tiempo y que no se nos olvide, hermano, que no se nos olvide que nuestro gozo, que el estar viviendo la vida, que nosotros tenemos una buena vida, porque el que está en Cristo es nueva criatura, debe de mantenernos con gozo. No son las circunstancias que nos rodean, no son las cosas materiales que hoy poseemos o no poseemos y que eso nos trae tristeza porque quisiéramos tenerla. De eso no depende el gozo que nosotros debemos de tener. Nuestro gozo depende de Cristo Jesús. Nuestro gozo depende del poder del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que el gozo del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. Amén. Entonces, queremos vivir una plenitud, queremos vivir en plenitud, en gozo, vivir una vida con plenitud, gozosos. Aprendamos del apóstol Pablo. Aprendamos del apóstol Pablo, que a pesar de todo lo que le había pasado, a pesar de todo el castigo que había recibido, a pesar que cuando estaba en prisión escribe estas cosas tan preciosas, hermano. Él está motivando a la iglesia a que busquen las bendiciones espirituales estando preso. Y cualquiera estando en la cárcel, quizás lo que estaría haciendo es quejarse. ¿Cómo es posible, Señor? Mire, algunos aún sin estar en la cárcel, pero yo he escuchado a creyentes que dicen, vaya, yo tanto que le sirvo al Señor y mire lo que me está pasando. O sea, como que estamos esperando servirle al Señor para que nos dé una recompensa. ¿Cuántos creyentes? Yo sé que usted ha escuchado más de alguno también decir eso. Vaya, de nada sirve servirle al Señor si al final, miren en la condición que me encuentro. Amén. Pero Pablo no se queja. O sea, Pablo por el contrario, él se siente honrado de todas las cosas, las vicisitudes, las dificultades que pasa por amor a Cristo. Él dice, yo paso todo esto y soporto todo esto por ganar a Cristo. Que el Señor, hermano, nos ayude a que nosotros también tengamos ese carácter de este apóstol que fue tan usado por Dios, que dejó tantas escrituras tan preciosas para enseñar a la iglesia cómo debemos de seguir, confiar y creer en Jesús. Hermanos, no se aferre a las bendiciones materiales, busque más las bendiciones espirituales, porque las terrenales aquí se le van a acabar. Si no se le acaban, de todos modos, el día que subamos a la presencia del Señor, aquí se va a quedar todo, hermano. Aquí se va a quedar todo. No importa si usted tuvo riqueza o no tuvo riqueza, aquí se van a quedar. Pero las bendiciones espirituales, esas son eternas. Debemos de anhelar un día caminar por esas calles de oro, ver ese mar de cristal, ver esas paredes y esas puertas hechas con piedras preciosas, pero más que eso, ver que en ese lugar no hay sol que alumbre, que lo que alumbra es la presencia del Dios Todopoderoso en ese lugar. Debemos de anhelar entonces la bendición espiritual de un día poder estar cara a cara delante de nuestro Rey, de nuestro Señor, nuestro Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga.